¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Recuperado un poco de la garganta. Usted sabe que el viernes estaba mal. Llegué con lo justo. Ayer me reemplazó Leandro Dario, mi compañero, que bueno, que tan bien lo hace además, gran periodista como Leandro. Pero en esta época hay muchas alergias, ¿no? El otoño tiene esas cosas, muchas alergias y muchas reacciones en la voz, en la garganta, en las vías respiratorias superiores, como dicen los médicos. Bueno, en mi caso fue una gran disfonía que me duró casi toda la semana, teniendo un pico muy alto el fin de semana. Bueno, ya estamos un poco recuperados, dispuestos a hacer un gran programa hasta las 22, donde vamos a hablar de todo, ¿no? De política nacional, las internas en las dos coaliciones más importantes, en el oficialismo y en la oposición. En el oficialismo fue un día terrible, se tiraron con todo, ¿no? La verdad que fue el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y mano derecha Máximo Kirchner, dijo: este no es el gobierno de Alberto Fernández y no vamos a permitir que se lleve su gobierno, este gobierno, a la mesita de luz. Rarísimo, ¿no? Durísimo. Cristina Kirchner dijo que ellos convalidaron en el 2003 con estos Kirchner, convalidaron por la gestión y no por la legitimidad del voto, como dándole una señal a Alberto Fernández que la gestión está fallando y que no puede darle legitimidad a su gobierno porque le falta gestión. Curioso lo de Cristina, porque Cristina es la vicepresidenta, es la segunda de Alberto Fernández, no es una analista más. Y Alberto Fernández respondió: este gobierno no es de nadie, es de todos. Tuvo una respuesta un poco política, digamos, para no seguir confrontando. Pero lo cierto es que la interna está que arde. Guzmán está cada vez más apuntado, los números de la economía interna en cuanto al consumo no dan, están cansados en el sector del kirchnerismo duro que se hable pura y exclusivamente de macroeconomía y no de lo que importa. Ahora vamos a hablar con Leandro Dario, que ya algunas consultoras económicas están midiendo una inflación para abril entre 5,5% y 6%, pero atención, que los productos frescos, por ejemplo, el pollo subió 12%, la carne subió un 14%, los lácteos subieron un 15%, todos los productos frescos subieron 2 dígitos, o sea, casi el doble o el triple que la inflación promedio. Y eso preocupa mucho porque afecta el consumo de la gente. Y eso también afecta a la interna del gobierno, porque realmente se están tirando con todo. ¿Y sabe quién se metió a defender al gobierno? Luis Delía. Y no se mete, Luis Delía no es una persona que habla, digamos, con metáfora, va directo al hueso. Le dijo al Cuervo Larroque, al ministro de Desarrollo Social: si estás tan incómodo y no te gusta el gobierno, ¿por qué los de la Cámpora no renuncian? Que ocupan 5.000 cargos en el Poder Ejecutivo y algunos de ellos con cargos gerenciales o de primera línea. Durísimo Luis Delía, que dijo algo que piensan en el albertismo. ¿Por qué la Cámpora, que es tan incómoda con el gobierno, no renuncia a los cargos que tienen, a los cuales Alberto jamás le va a pedir la renuncia? Por eso tiene la interna que tiene Guzmán, ahora a días de las audiencias para aumentar o no las tarifas, que no se sabe cuánto van a aumentar, porque las personas encargadas de preparar los pliegos de aumento, los Federicos, Basualdo y el otro Federico, ahora no recuerdo el nombre, después me va a ayudar Leandro, que son, y sobre todo el secretario de Energía Martínez, no están de acuerdo con lo que quiere hacer el ministro de Hacienda. Así es imposible que un gobierno pueda funcionar. Del lado de enfrente, en Juntos por el Cambio, también la cosa está tirante después de lo que pasó con Milei. El sector duro de Juntos por el Cambio no le perdona a la mesa de Juntos por el Cambio que haya nombrado a Javier Milei en un comunicado y le haya puesto bolilla negra ante la posibilidad de que se sume a la coalición opositora. ¿Saben qué dicen? Que no era necesario nombrarlo. Yo ayer hablé con Waldo Wolf en la radio y me dijo algo bastante duro. Se quejan de que Milei habla mal. Mucha gente en Juntos por el Cambio dice cosas iguales o peores que las que dice Javier Milei y siguen estando en Juntos por el Cambio. Yo pensaba, un tiro por elevación a Lisa Carrió, por ejemplo. Bueno, cosas que pasan, o a Gerardo Morales también, ¿no? Cosas que pasan en Juntos por el Cambio, donde el ambiente no está muy, pero muy calmo. También hay una interna feroz y sobre todo porque a medida que se acerquen las elecciones, la campana de largada está cada vez más cerca y hay que ir acomodándose. Hoy hubo una reunión al respecto. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se reunió con Patricia Bullrich. Los dos son del PRO, los dos representan cosas distintas. Dialoguismo por parte de Larreta, una tensión dura de parte de Patricia Bullrich. Se reunieron para bajar las aguas, tener un poco de calma y dar un mensaje de unidad hacia adentro del espacio luego del episodio de Javier Milei. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con invitados. Nos vamos a meter en un tema, atención, que es muy importante, que lo trae Leandro Dario. Vamos a hablar con un analista en vivo desde Washington. En Estados Unidos estamos a horas de que la Corte Suprema anule la disposición judicial que permite el aborto legal en todo el territorio de Estados Unidos. A partir de ahora va a ser
Cada estado va a tener que legislar su propia normativa respecto al aborto. Pero esta decisión de la Corte Suprema de Justicia abre un abanico respecto a las elecciones, un abanico político entre demócratas y republicanos, que muy bien lo va a explicar Leandro en un ratito. Gran programa para ofrecerte, quédate con nosotros hasta las 22 aquí en el canal de la Ciudad. Y el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa es Alberto, sin ningún tipo de duda. De acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Culfas y Moroni. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. El poder político del ministro de Economía es el presidente de la Nación en sí mismo. Son Alberto los ataques, no al ministro de Economía. El castigo no es hacia Martínez, el castigo es hacia Alberto. En una condena confirmada por Cámara por hechos dolosos de corrupción, alguien no podría presentarse en una elección en lista de concejales, de diputados provinciales, senadores provinciales, en este caso, diputados nacionales o senadores nacionales, ni podría integrar un ejecutivo. La unidad en Juntos por el Cambio es inquebrantable, está fuera de toda discusión. Tenemos que tener en cuenta que es la primera vez que con un gobierno peronista, ahora kirchnerista en el poder, es la primera vez que la oposición se ha mantenido unida. Bueno, y esto que decía el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta no deja de ser cierto, ¿no? A pesar de que perdieron las elecciones en general, cuando una fuerza política está en el oficialismo y desde el poder se pierden las elecciones, cuando pasan a la oposición se desarman, se desmembran. Esto no ha sucedido con Juntos por el Cambio, que ha logrado mantener la unidad, y me parece que Javier Milei terminó siendo una cuña dentro de esa unidad que hasta ahora se mantenía firme, porque algunos lo quieren adentro y otros lo quieren bien lejos, y fue un tema de debate interno que generó heridas adentro. Sí, tal vez también le están dando demasiada entidad a Javier Milei, ¿no? No solo, o sea, es un dirigente importante en ascenso, que mide bien en las encuestas, que tuvo una buena primera elección, la de medio término del año pasado, pero me parece que Juntos por el Cambio es una coalición opositora institucionalizada, que ya estuvo en el poder. Milei es un político que tiene meses como político. En ese sentido me parece que Juntos por el Cambio le hace un favor a Milei al ponerlo tan en agenda. Están preocupados en Juntos por el Cambio respecto a lo que generó Milei, porque Milei tampoco es que quiere ir con todo Juntos por el Cambio. Milei quiere una interna abierta con Macri, con Patricia Bullrich, con algún sector, digamos, del PRO, y no quiere a los radicales y a la coalición cívica. Esto haría dividir a Juntos por el Cambio. Y por otra parte, en Juntos por el Cambio, están muy mirando y están muy preocupados de lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires, porque ahí les gustaría sumarlo en una paso abierta por ejemplo, a José Luis Esper, porque entienden que la provincia se puede ganar y para ganar necesitan los votos de Esper. Esper sacó el 8% en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires. 8 puntos en la provincia de Buenos Aires es un montón. Claro. Son muchos votos. Y que te pueden definir una elección, porque ahí no hay segunda vuelta. Sí. Ahí por un voto te quedas o te vas, ¿no? Es mucho más estratégico una alianza con los liberales en la provincia de Buenos Aires que en la nacional. Claro. Y hoy se reunió, Larreta se reunió con Patricia Bullrich, ¿no? Dieron, yo creo que fue una foto, un mensaje de unidad. No se ahondó mucho en qué hablaron. La idea es mostrar un mensaje, sobre todo para el PRO, porque la verdad que dentro del radicalismo hay diferencias. No es lo mismo Martín Lustó que Gerardo Morales, podríamos decir. Sí. Está Facundo Manes. Facundo Manes es medio inentendible para mí todavía. Creo que es algo que... ¿A qué está jugando? ¿A qué está jugando, no? Pero como que lo quieren imponer como una figura novedosa y tiene mucha resistencia también, incluso, no digo del radicalismo, pero dentro del espacio Juntos por el Cambio. Pero dentro de todo hay cohesión en el radicalismo. El radicalismo es un partido institucionalizado y hay cohesión. La coalición cívica, la líder es Carrió, lo que se hace Carrió, más o menos todo se acomoda, pero en el PRO hay una interna. Claramente. La prueba interna porque la figura de Macri tiene mucho peso. Bueno, y lo que une a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es justamente su recelo, desconfianza, no sé cuál es la palabra más adecuada, frente a cómo va a jugar Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales. Porque una cosa es que Mauricio Macri quiera ser candidato y otra cosa que no lo sea. Y ahí, si no lo es, los dos candidatos naturales son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y me parece que a los dos les pasa esto de, bueno, ¿va a jugar él o nos deja jugar a nosotros? Y ese es el único punto en común que hoy vemos entre Larreta y Bullrich. Bueno, te invito a agarrar una garrocha, pegar el salto y vamos para el lado del gobierno, interna en el gobierno. Hoy se tiraron con todo.
con todo, tremendo. Fue durísima el día en cuanto a declaraciones. Ahí veíamos en el excelente informe que preparó la producción las idas y vueltas. Nos olvidamos de Aníbal Fernández, ¿no? Que Aníbal Fernández, otro que es polémico, pero habla al hueso, ¿no? Dijo claramente, no le están pegando a Martín Guzmán, le están pegando al presidente Alberto Fernández, no le pegan a Martín, le están pegando al presidente. O sea, fue muy claro en eso y tiene razón. Están muy enojados con Alberto Fernández en el kirchnerismo duro por la política económica, enojados también por otras cuestiones que tienen que ver con las causas judiciales que involucran a Cristina, que esperaron que a esta altura estuvieran más encarriladas. Hoy Cristina fue sobreseída con un grupo de empresarios en una parte, no en toda la causa, se leyó mal la noticia. Se hablaba de toda la causa de los cuadernos, el juez Ercolini la eximió de culpa en una de las tantas variables que tiene la causa de cuadernos, pero la causa sigue y va a ir a juicio, ¿no? Eso está claro. Y además está relacionado todo, con la causa de obra pública, vialidad, Otesur Los Sauces, pero están enojados. Pero al margen de eso, se convirtió esto, Leandro, yo quiero explicarlo de esta manera, que es raro, que se convirtió esta situación en una interna donde unos, y me estoy refiriendo a Cristina y todos sus seguidores, a su hijo Máximo, bueno, a Cuervo Larroque, a los integrantes de la Cámpora, hablan del gobierno como si no pertenecieran a él. Por eso yo destaco lo que dijo Luis Delía. Si tan incómodos están con el gobierno y tan poco lo quieren, ¿por qué no renuncian a uno de los 5.000 cargos que ocupan? Sí, es claramente un ataque al presidente de la Nación. Eso quedó claro desde que el año pasado Vallejo lo llamó un ocupa y un mequetrefe, o sea, ya las críticas van directamente hacia el presidente de la Nación. Y es interesante ver qué hizo el kirchnerismo, el cristinismo, desde que se formó, desde que Alberto llegó al poder hasta hoy. Porque si vos te fijás, la política económica se la dejaron manejar a Alberto Fernández, casi sin críticas, hasta la derrota en las PASO. Sí. A partir de la derrota en las PASO es que el cristinismo pide, bueno, dame la política económica a mí, largala. Lo dijo el Cuervo Larroque la semana pasada. Y hoy... dijo el Cuervo Larroque, la política económica de Martín Guzmán tuvo un veredicto en las elecciones del año pasado. Y hoy Larroque fue aún más allá y dijo algo que es mucho más sintomático, que ya no solo le apuntó hoy a Martín Guzmán, hoy le apuntó a Guzmán, a Culfas y a Moroni, que son 3 ministros albertistas del área económica. ¿Eso qué significa? Que con Guzmán, con la eventual salida de Guzmán, no se terminan los problemas. Quieren el control de la política económica, quieren un cambio de rumbo a la política económica. Eso es lo que está claro, por lo menos en este momento, en las disputas que hay en el gobierno. Que mientras el gobierno también se enfrasca en esas disputas, bueno, la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. Lo que está claro también, Leandro, y es bueno aclararlo, yo creo que la gente también lo entiende así, pero está bueno poner blanco sobre negro, es que Andrés el Cuervo Larroque no habla por sí solo, es el vocero que eligió la Cámpora. Cuando decimos la Cámpora es Máximo Kirchner, digamos, está hablando en representación de ese sector. Lo que opina el Cuervo Larroque es lo que opina Máximo Kirchner, ¿no? Sí. Que el otro día también Máximo Kirchner en un discurso, creo que fue el fin de semana, cuando dijo que si no te enfrentás al poder, el krill se come la ballena, como diciendo, te van a comer, Guzmán, o te están comiendo. Realmente esas metáforas que se usan mucho en política son representativas del sentir del espacio kirchnerista, que está muy incómodo con el ministro de Hacienda, y hoy está bueno lo que destacás vos, con el ministro de Trabajo y el ministro de Producción, los 3 albertistas. Y están, de alguna manera, si Alberto entrega esas 3 espadas, ¿con qué se queda? No, Alberto ya entregó a Losardo, entregó a Sabina Frederick, que también eran albertistas en sus inicios, y entregar a esos 3 ministros que son de la política económica es prácticamente entregar el gobierno. Por eso también, que creo que vos lo escribiste en La Nación, que Guzmán, el as que tiene bajo la espada es que la suerte de Alberto parece hoy atada a la suerte de Guzmán. Claro. Bueno, la suerte de Alberto está, si a Alberto le sacan a Martín Guzmán, se acabó la única posibilidad que tiene Alberto, que es lo que él quiere, es ser candidato a la reelección. ¿Por qué? Porque Alberto ve un escenario, Alberto Fernández, el presidente ve un escenario dentro del Frente de Todos, que es el siguiente. ¿Hay candidatos dentro del Frente de Todos? No hay, no aparece, no hay ningún gobernador que se luzca, no hay nadie que aparezca fuerte. La única que puede ser candidata, si quiere, sería Cristina, que siempre, por un peso propio, podría hacerlo. Pero no aparece otro. Y Alberto dice, si no hay nadie, puedo ser yo. Puedo ir yo por la reelección.
Para poder serlo de la mejor manera necesita que la economía funcione. Y Alberto está insistiendo con los números de la macroeconomía, que dice la economía se está recuperando, la economía está mejorando, y empieza a dar números de la macro. En el kirchnerismo que le dicen, no, mirá la micro, mirá la inflación, mirá la diaria, un poco lo que yo te contaba, recién que vos lo conocés mejor. Los productos frescos en abril subieron 2 dígitos, entre 12 y 20%, la carne, el pollo, la leche. Sí. Digamos, es mucho para el bolsillo de un laburante, ¿no? Por más que la inflación de 5,5, 5,8, subió mucho en abril. Venís con un cuatrimestre muy duro para los alimentos y cada vez está más lejos. Y los sectores más carenciados, todos sus ingresos lo ponen en alimentos, ¿no? ¿Qué van a consumir? Esa mirada de Alberto Fernández es un poco la mirada que tiene el ministro Culfas, ¿no? Culfas dice en la intimidad, dice que en el corto plazo la economía argentina y Argentina están muy complicadas, pero que en el mediano y largo plazo las perspectivas son buenas y que él es optimista. Bueno, esa es la mirada que tiene Alberto Fernández. Lo que pasa es que hay que medir el tiempo, ¿no? ¿Qué es mediano? ¿Qué es largo plazo? Es 2023, antes de las elecciones. ¿Cuándo llega al bolsillo de la gente esta supuesta recuperación? Bueno, esos son los dilemas que enfrenta hoy el presidente. El presidente tiene ese dilema, tiene esa expectativa de que la economía funcione y está abrazado a la suerte de Martín Guzmán. Y yo lo decíamos, hablabas de mi opinión de la semana pasada, la fortaleza que tiene Martín Guzmán es la debilidad al frente de todos. Esa interna de la cual estamos hablando es la que lo mantiene en el poder a Martín Guzmán. Porque si hubiera cohesión dentro del frente de todos y todos estarían de acuerdo con que hay que cambiar el rumbo de la economía, Martín Guzmán ya no sería ministro de Hacienda. Pero como un sector lo quiere como presa a Martín Guzmán, lo quiere como moneda de cambio y el presidente lo defiende, esa interna, esa situación es lo que lo fortalece y lo mantiene en el poder. Hay que ver hasta dónde resiste el propio Martín Guzmán, que él cuando asumió, todo el mundo sabía que tenía un cometido, tenía un objetivo, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá quiero hacer una aclaración también. Martín Guzmán era el hombre indicado de la escuela de Joseph Stiglitz, que es un anti-organismo multilateral. Le ganó un premio Nobel también, Stiglitz de Economía, hablando en contra de los organismos multilaterales. Fue así, ¿no, Leandro, en algún momento? Sí. Él también trabajó en los organismos multilaterales, después se fue y los criticó. Se fue y los criticó, pero por uno de sus trabajos, presentaciones, ganó un premio Nobel de Economía. Guzmán es de esa escuela, pero lo pusieron a Martín Guzmán a negociar un acuerdo con el FMI. El acuerdo que se pensaba en ese momento era un acuerdo con plazos mucho más largos, con quita de la sobretasa por el excedente del dinero que le correspondía a Argentina, como las banderas de los logros de la renegociación. Y para el gobierno de Alberto Fernández Alberto tenía un antecedente, que después no se lo reconocieron, pero tenía un antecedente, que era la renegociación de la deuda de Roberto Labaña en el 2005. Que para muchos fue exitosa porque hubo una quita y todo. ¿Te acuerdas que ordenó un poco la economía? Sí. Y Alberto dice, si Martín Guzmán logra lo que estamos anunciando en un tiempo breve, la economía se va a acomodar y todo va a andar y yo me voy a fortalecer. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tardó más de 2 años, en el medio se perdió una elección de manera muy fuerte, ¿cuánto perdió el Frente de Todos? Casi 20 puntos en las elecciones. Un poquito menos, pero sí, cerca de esa cifra. 18 puntos más o menos. Perdió muchos votos. El acuerdo tardó 27 meses, algo que se iba a hacer en 6. Y estas 2 banderas que había planteado Martín Guzmán al principio de la negociación, no a la sobretasa, y los plazos a 20, 15, 20 años no se dieron. El FMI fue laxo, fue permisivo, pero no tanto como habían dicho. Por lo tanto, en el kirchnerismo dicen, che, te dimos todo, como decía vos, te dejamos manejar la economía. Este era el hombre que iba a acordar con el FMI y el acuerdo no es tan bueno. Sí, también habría que preguntarse si el kirchnerismo quería un acuerdo o no, porque el acuerdo tampoco fue tan gravoso para el Frente de Todos. No le implicó una reforma laboral, no le implicó una reforma previsional, no le implicó una reforma tributaria, con lo cual a mí ya me entran dudas de que cerca de Máximo Kirchner quisieran un acuerdo con el FMI desde el día 1. Pero no lo quisieron, vos fíjate que nunca se manifestaron en contra del acuerdo hasta después de las PASO. Públicamente. Habría algún recelo. Pero después de las PASO, de la derrota de las PASO, empezaron a hablar contra el acuerdo. Empezaron a levantar banderas que tenían guardadas, ¿no? Contra el acuerdo. Y lo dejaron solo, porque ni siquiera se lo votaron. O sea, no es una opinión política. No se lo votaron en el Congreso. Algo que el presidente había pedido como una necesidad para encarrilar la economía y su propio gobierno. Lo dejaron solo a su propio presidente. Pero es cierto que hasta las PASO no respetaban el acuerdo. Y también es cierto que estaban esperando que si el acuerdo era bueno, se subían todos al carro de la victoria.
Y eso hay que hablarlo también, digo, no por defenderlo a Alberto Fernández, pero si Alberto Fernández y Martín Guzmán lograban un mejor acuerdo con el FMI, todo el kirchnerismo se encolumnaba detrás. Como el acuerdo no fue bueno y se perdieron las elecciones, fueron todos detrás de eso. La política es así, ¿no? También. Totalmente. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Al regreso vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con la política internacional. Hay más para contarte de esto, pero en Estados Unidos va a ocurrir algo. Si no ocurrió, es inminente. En las próximas horas, la Corte Suprema de Justicia va a derogar la posibilidad de que el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, se pueda llevar adelante legalmente en todo el territorio de los Estados Unidos. Y Leandro te va a explicar por qué esto abre mayor autonomía para los estados, algunos de los 50 estados que pertenecen a la Confederación de los Estados Unidos, pero además abre interrogantes en la política. ¿Favorece a Joe Biden? ¿Favorece a los republicanos de esto? ¿Y cómo esto replica en la economía? Y es ahí donde a nosotros nos interesa esto que la Corte Suprema norteamericana va a decir en un ratito. Ya volvemos. Seguimos en Hoy Nos Toca y hay un tema que, bueno, fronteras afuera del país, ¿no? Sucede en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia va a derogar la posibilidad de que en todo el territorio de Estados Unidos se pueda interrumpir el embarazo, el aborto, que estaba legislado para todo el país, estaba permitido jurídicamente. Bueno, hay marcha atrás de la Corte Suprema. Sí, vos sabés, Daniel, que esto fue una bomba periodística que se publicó ayer por la noche, lo publicó el portal de Noticias Político en Estados Unidos. Se filtró un borrador de un fallo que están redactando los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos para revertir el histórico fallo Roe versus Wade, que habilitó en 1973 al aborto, lo consideró como un derecho constitucional federal en todos los Estados Unidos, y eso generó un montón de consecuencias políticas. Por un lado, los republicanos, históricamente esto sería una victoria de los conservadores, es algo que venían buscando. Estuvieron en contra, sí. Sí, venían buscándolo hace 50 años. Y por eso mismo Trump, cuando fue presidente, nombró a 3 jueces de la Corte Suprema muy conservadores, católicos, que se oponían al derecho al aborto y rompió el tradicional equilibrio que había en la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos son 9 jueces, ahí vemos en pantalla, con las 3 nominaciones de Trump, que son Gorsuch, Kavanaugh y la mujer de abajo, Barrett. Con esas 3 nominaciones se rompió el equilibrio de que siempre eran 5 conservadores y 4... 5-4, ahora fueron 6 y 3. 6 y 3, claro. 6 y 3. Quedaron tan solo 3 jueces liberales que fueron nominados por tanto Obama como Bill Clinton. Liberales en Estados Unidos vendría a ser progresistas. Estos son los demócratas, digamos, los liberales, ¿no? Claro, y en el borrador que se filtró a la prensa es un fallo que va a salir en junio en Estados Unidos. Lo único que está en discusión es si la votación va a salir 6-3 o 5-4, pero se sabe de que la Corte Suprema estaría a punto de revertir el fallo que garantizaba el aborto. ¿Eso qué va a producir? Eso va a producir que cada estado en Estados Unidos es un país federal. Cada estado va a tener que decir si el aborto es legal o no. El nuestro también es un país federal, pero acá una ley nacional obliga a los estados provinciales a adoptarla. Sí. En los Estados Unidos, una ley nacional, ¿están obligados los...? Sí, están obligados, pero no tienen una ley nacional en Estados Unidos. De hecho, se hizo mediante... O sea, esto no es una ley nacional, sino que es un fallo judicial. Un fallo claro. Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Y en Estados Unidos el problema es que en el Senado los demócratas no tienen los votos para lograr aprobar el aborto. Entonces va a ser una decisión de cada estado, y hay por lo menos 13 estados que de movida, 13, lo van a declarar ilegal en su territorio el aborto. Con lo cual, esto lo que genera es un tsunami político en el cual tenés a los republicanos que, si esto se confirma, van a festejar, y a los demócratas, que esto en principio sería una derrota para ellos política, pero que también los movilizaría de cara a las elecciones legislativas que son en noviembre. La economía está muy mal, la imagen de Biden está muy mal, y esto es una causa que puede llegar a movilizar a sus electores, a sus votantes. Con lo cual, este terremoto político no se sabe para dónde va a terminar disparando. ¿Cómo está la imagen de Donald Trump después de las elecciones y este mal momento de Joe Biden? Viste que el sucesor, vos perdés las elecciones y el que vino, le está pasando un poco a Macri también, como que el que vino es peor,
te empiezan a levantar tus acciones. O sea, ¿mejoró la imagen de Donald Trump en Estados Unidos Sí, ahora? mejoró, pero fundamentalmente se cayó en picada la aprobación de Joe Biden. Está en su nivel más bajo, 40% de aprobación más o menos. Está en un momento complicado de presidente de los Estados A ver, Unidos. tenemos una placa para ver, Fede, por favor. Sí, la placa, perdón, esta es mala mía, es para presentar a nuestra invitada, que está en vivo desde Washington. Se trata de Gisela Zin, que es politóloga, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, es profesora de la Universidad de Illinois y es directora del Centro de Estudio de América Latina y el Caribe de esa misma universidad. Gisela, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias por este contacto. Bueno, Leandro hacía un poco un preámbulo de la situación que vive Estados Unidos, producto de que se conoció este posible fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a afectar desde tu mirada, la cercanía que tenés en información, el mapa político interno de Estados Unidos? Bueno, más que nada, o sea, los estados en Estados Unidos se han estado preparando para esta decisión, o sea, no han estado esperando una decisión de la Corte Suprema de Justicia, como dijo Darío. Lo que vamos a tener es una gran diferencia en las leyes entre los estados y en donde en algunos estados mujeres van a poder acceder a un aborto fácilmente y en otros no. Por ejemplo, algunos estados sí van a prohibir el aborto terminantemente con muy pocas excepciones y otro en donde va a ser completamente permitido y estos estados seguramente van a recibir una gran cantidad de mujeres provenientes de otros lugares que quieren realizar en aborto. O sea, la estrategia desde los últimos 20 años ha sido en cada estado tratar de aprobar leyes que restringen abortos. O sea, por ejemplo, muchas de estas leyes que anteriormente habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, por ejemplo, había leyes en algunos estados que apuntaban a las clínicas que proveían servicios de aborto, de anticonceptivos, etc. Por ejemplo, Texas había aprobado una ley que requería que las clínicas cumplieran con distintas regulaciones que están hechas en realidad para hospitales, algo que impone unos costos prohibitivos. Por supuesto, los grupos en contra del aborto alegan que estas regulaciones eran impuestas para asegurar la salud de las mujeres que decidían abortar. Así que todos estos requerimientos han llevado que, por ejemplo, muchas clínicas han cerrado, más de 500 clínicas desde el 2013. Así que el tiempo para poder acceder a un aborto en muchos lugares es muy largo. Hay muchos lugares en donde en muchos estados en donde solo hay una clínica, por ejemplo. Hay muchas restricciones en cada estado. Hay regiones enteras en Estados Unidos en donde el acceso al aborto es casi imposible. Gisela. Sí. En cuanto a las consecuencias políticas de esto, se decía que las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, prácticamente los demócratas la tenían muy difícil, la tenían casi perdida por la marcha de la economía. ¿Vos creés que esta eventual decisión de la Corte Suprema de revertir el aborto puede llegar a movilizar al electorado demócrata y ayudarlos en las elecciones? Por un lado, yo creo que va a movilizar al electorado más de izquierda dentro del partido, seguramente, y al partido en general. Lo va a movilizar, le va a dar fuerzas para salir a votar. O sea, el principal problema en Estados Unidos es quién sale a votar. La elección se gana o se pierde según quién va a votar. Así que en ese sentido le Con el favorece. empadronamiento previo, claro. Claro. ¿Eso cuándo es, Gisela? ¿Cuánto tiempo Las antes de las elecciones- elecciones? Las elecciones son en noviembre. Sí, Ahora en estos momentos lo que hay son todas las primarias en distintos estados. Pero en donde ¿cuándo se produce el empadronamiento de los ciudadanos para poder votar en noviembre? El empadronamiento se hace a través de todos estos meses hasta noviembre. Hasta noviembre, En claro. algunos estados uno se puede empadronar hasta el día de las elecciones. En otros estados hay que empadronarse con muchos meses de anticipación. Todo depende, de vuelta, las leyes electorales Claro. son por estado. Claro. Gisela, ¿y cómo está? No sé si vos manejás alguna medición sobre la opinión pública respecto a mantener la legalización del aborto, no mantenerlo, derogarlo. ¿Qué opina el ciudadano común de Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de medición, alguna tendencia al respecto?
Sí, sí, la tendencia que se ha mantenido bastante constante a través de los años es que divide al electorado 50 y 50, o sea, y lo divide al electorado 50 y 50 en todos los niveles de edad. Tanto las personas más mayores de 65 años como los jóvenes también, que por ejemplo es una gran diferencia con el apoyo al matrimonio gay, que hay una gran oposición entre los mayores de 65 años, pero hay un gran apoyo del 70-80% entre los jóvenes. Bueno, eso no se da con el aborto. El aborto es una cuestión que se ha mantenido bastante constante a través del tiempo. Gisela, en tu opinión, Donald Trump, el expresidente, ¿llega a capitalizar esto políticamente, teniendo en cuenta de que, bueno, que esta era una bandera que venía persiguiendo los conservadores y republicanos hace décadas y que se logra después de que él nominó a 3 jueces que son no conservadores, sino muy conservadores en la Corte Suprema? Sí, yo creo que lo va a tratar de capitalizar. El problema es que, de vuelta, vamos a ver cómo afecta esto al grupo, al género femenino, y si van a salir quizás en una mayor cantidad a votar, y a votar en este sentido por los demócratas. O sea, hay una diferencia en términos de género, donde hay más mujeres que votan demócrata, más hombres que votan por republicanos, y quizás esto hace que esta diferencia se extienda aún más. Gisela, te quiero preguntar sobre la imagen de Joe Biden. Vos sabés que un poco la información internacional, si bien es inmediata ahora en la era de las comunicaciones, no tiene tanta tardanza ni tanto análisis en el medio, pero lo que llega a veces por agencias internacionales es un poco sesgado y muestra a un Joe Biden, más allá de si la marcha o no de la economía, a él se lo ve como un líder muy débil, ¿no? Que hay algunas imágenes que dan vuelta como un hombre más distraído, más disperso, no con una personalidad tan firme. ¿Esto lo vive el norteamericano medio? ¿Lo está viviendo, lo ve de la misma manera? Mira, yo creo que no es tanto esa situación. Yo creo que el norteamericano medio lo que ve es que la inflación ha subido terriblemente, que puede acceder a menos bienes. O sea, la inflación ha subido más que lo que han subido los sueldos. La situación económica no está bien, la pandemia no le hizo nada bien, la guerra, si bien o sea, Biden no ha sabido, por otro lado, Biden no ha sabido capitalizar la guerra en Ucrania. O sea, generalmente una situación como la que se está viviendo, en realidad trae un gran apoyo por el presidente, y la gente se aglomera atrás del presidente en una situación internacional como la que estamos viviendo. Pero eso no ha pasado. Creo que los demócratas tienen un gran problema de comunicación y de hacerles entender o de comunicar todo lo que han logrado en este gobierno, que la realidad es que es mucho. O sea, la cantidad de transferencias de dinero, la cantidad de gente saliendo de la pobreza, etcétera. O sea, son medidas muy, muy importantes. La ley de infraestructura, que tenemos construcción por todos lados. O sea, son cuestiones muy importantes que pasan una vez en una generación, Y y Gisela, no han podido capitalizarlo. por lo que vos decías, la inflación va a ser la cuestión central seguramente en las elecciones, ¿no? Y eso puede llegar a favorecer a los republicanos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es la inflación más alta desde el gobierno de Reagan, desde ese momento, y sí, seguramente, si la situación económica no mejora, va a favorecer a los republicanos. Y por otro lado, o sea, todo está, eso y la baja imagen de Biden, todo indica que los demócratas van a perder la mayoría en la Cámara de Representantes, y la mayoría, bueno, que no tienen una mayoría, pero es un 50-50 en el Senado. Gisela, vos dirigís el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Illinois. ¿Estás al tanto de cuáles son las políticas que puede tener el gobierno de Estados Unidos para la región?
Argentina, una pregunta un poco más, más cruda. ¿Estamos en la agenda de Estados Unidos o estamos totalmente No, fuera de la mirada? no, yo creo que Argentina está en la agenda en tanto como un país más dentro de Latinoamérica. Una de las cuestiones más importantes de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica es el tema de China y la influencia de China en Latinoamérica. Y hay toda una política alrededor de esta situación específicamente. Pero acá estuvo hace poco en la Argentina, incluso se reunió con Cristina Kirchner, una agregada militar. La comandante del Comando Sur que visitó este país, visitó Argentina, con el dato de que el año pasado el anterior comandante del Comando Sur, Craig Faller, también había estado en Argentina. Claro, y la preocupación, según trascendido, fue esta base que tiene en Neuquén el gobierno chino, ¿no? Eso y la pesca ilegal que acusó directamente a China. Sí, definitivamente. Es toda una política de Estado, no solamente con respecto a Argentina, pero Colombia, Brasil, Perú. En realidad, muchos países en Latinoamérica tienen grandes inversiones en China. La proporción de inversiones del exterior que son chinas ha crecido terriblemente en los últimos 15 años. Así que yo creo que esa es la principal preocupación de Estados Unidos. O sea, pero la antigua preocupación que uno creía, o que, bueno, que no creía que Estados Unidos tenía en los 80 hasta los 90, de que en la región tuviera gobiernos no de izquierda, no populismo de izquierda, como fue el eje chavista que atravesó Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Bueno, en algún momento, sí, yo creo que no eran lo mismo, pero también se puso a Lula, al Frente Amplio Uruguay, en ese mismo eje. ¿Sigue estando o ya le da lo mismo a Estados Unidos eso? Yo creo que la cuestión es, Estados Unidos se siente más cómodo con algún tipo de gobierno porque cree que le va a ser más favorable a sí mismo. O sea, Estados Unidos quiere lo mejor para su país, es así de... No, es lógico, así. pero da la impresión de que ya no le preocupa tanto que, por ejemplo, que en Brasil esté Lula o Bolsonaro. Me parece que era lo mismo. Sí, yo creo que en un punto sí, le da lo mismo. O sea, lo que vimos fue con Venezuela, después de de todo el problema de la guerra en Ucrania, lo que vimos es Estados Unidos acercándose a Venezuela y diciendo vamos a comprar nuevamente el petróleo de ustedes, no nos importa, y Claro. negociamos toda una nueva situación. Así que sí, yo creo que en eso tenés razón. Gisela, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Fue muy útil charlar con vos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a hablar de otro tema que dejó abierto nuestra invitada recién, que es la guerra, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania, porque el Papa Francisco por primera vez dijo que está dispuesto a viajar a Moscú a reunirse con Vladimir Putin. Contestó Putin. ¿Qué puede significar esa reunión? Bueno, de eso vamos a estar analizando con nuestro especialista local, que es nuestro querido Leandro Dario. Ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca y refiriéndonos a la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que se está llevando en Europa, el Papa Francisco tuvo una definición que hasta ahora no había tenido, que muchos le estaban pidiendo, una mayor intervención en el conflicto. Y hoy dijo que está dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con Putin. Sí, lo hizo en una entrevista que dio a la prensa italiana. Y es interesante ver todo lo que ha hecho el Papa Francisco desde que inició el conflicto, ¿no? Porque dicen que la diplomacia vaticana es una de las más antiguas y más sofisticadas del mundo. Y desde que empezó la guerra, él tuvo 2 o 3 gestos, aparte de pedir públicamente por la paz en sus homilías e intervenciones públicas. Él, los primeros días, lo que hizo fue, rompiendo todo el protocolo, fue directamente a la embajada rusa ahí en el Vaticano a entrevistarse con el embajador.
Nunca trascendió mucho qué se discutió en esa reunión, pero ahora podemos inferir que venía por este lado. Venía por el lado de que el Papa le propuso o le pidió a Vladimir Putin, al Una presidente reunión ruso, para intermediar, claro. una reunión, o sea, lo que le propuso fue, estoy dispuesto a viajar a Moscú para reunirme con usted, presidente Putin, para lograr una salida mediada, una intermediación para terminar con la guerra. Básicamente es eso. Luego él ha tenido otro gesto que ha sido llamar telefónicamente al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, con quien también ha dialogado. Y bueno, este gesto que empieza a mostrar el Papa ahora y decir que él quiere viajar a Moscú es interesante porque del lado ruso no tuvo una respuesta. El Papa Francisco dijo, temo que el presidente ruso no quiera ni pueda darme una respuesta ahora. Y otra definición interesante que dijo el Papa Francisco es que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán le dijo que el 9 de mayo termina la guerra. Sí, esto no lo dice Rusia, lo dice Hungría, pero Hungría es un gobierno que tiene muchas relaciones con Rusia, es un gobierno de derecha, extrema derecha, que tiene relaciones amistosas con Moscú. Otra de las cosas interesantes que dijo el Papa Francisco es que él dijo que no viajaría a Kiev, como muchos miembros de la oposición aquí en Argentina le han pedido públicamente, que él no va a viajar a Kiev, que si él tiene que viajar a un lado va a ser a Moscú para pedirle a Putin que pare con la guerra. Y otra de las cosas que dijo es que se están probando muchas armas en Ucrania y lo comparó con la Guerra Civil Española. Dijo, recuerden que en la Guerra Civil Española se probó armamento que luego fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, como poniendo una luz de alerta, de alarma en lo que está pasando en Ucrania, que luego no se extienda a otro lugar. Bueno, de todas maneras, a mí me da la impresión, si analizamos esta declaración del Papa Francisco, que cuando vos contabas lo que él cuenta en el Corriere della Sera, en la misma entrevista, él dice que Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, le dijo el 9 de mayo, Putin está dispuesto a terminar la guerra. Esto, yo creo que, digo, si él, al tener esa información, él se puede animar a 6 días, decir, estoy dispuesto a viajar a Rusia. Digo, vos tenés una información que a la guerra le quedan 6 días, y no lo dijo hace un mes, lo dice, supuestamente si esta información es cierta y se confirma, si el lunes que viene la guerra termina, el Papa Francisco como que mostró las cartas cuando el juego estaba echado. Sí, es cierto. Digamos, ahí es como que corre una ventaja. Es cierto, yo también creo que el Papa Francisco ha sido muy, muy cauteloso. O sea, es la primera vez que habla de Putin, nunca lo nombró desde que inició el conflicto. Ha sido muy cauteloso porque en Rusia, lo comentamos acá, la iglesia predominante es la iglesia ortodoxa rusa, que tiene un patriarca, el patriarca Kirill. De muy buena relación con Vladimir Putin. Sí, de muy buena relación con Vladimir Putin. De hecho, el patriarca Kirill ha justificado en su homilía esta guerra, casi que la ha calificado como una guerra santa, una guerra contra Occidente, contra la decadencia de Occidente, y en sus palabras, el ataque a los valores tradicionales de la familia y de la religión de Occidente. De hecho, ha mencionado el tema de las marchas del orgullo gay como algo que Rusia tiene que combatir, que no tiene nada que ver con Ucrania, pero lo ha mencionado el patriarca Kirill. Bueno, gracias a las presiones del patriarca Kirill, en la Constitución, la última reforma constitucional de Rusia, hay una enmienda que prohíbe el matrimonio igualitario, incluso prohíbe manifestar tu homosexualidad, por ejemplo, después estar penado por la ley. Así es, y yo creo que el Papa Francisco ha tenido mucho cuidado y mucha cautela diplomática de no mencionar a Putin ni a Rusia, porque él está haciendo desde que asumió el pontificado una tarea muy, muy importante, ecuménica, de acercar a la Iglesia Católica Apostólica Romana con las iglesias de Oriente, las ortodoxas. Se ha entrevistado con varios líderes de iglesias ortodoxas. Sí, así es. Ellos no tienen un papa como tiene la Iglesia tienen Católica, varios patriarcas. Y se ha reunido con varios de ellos. Sí, se reunió con el patriarca Kirill en La Habana, en Cuba, en un viaje que hicieron los dos. Luego con el patriarca de Constantinopla, que es uno de los más importantes que tienen las iglesias de Oriente. Y me parece que para no enemistarse con la Iglesia Ortodoxa rusa y con sus fieles, que son la mayoría de los habitantes de Rusia, no fue más a fondo y tuvo cuidado, también dejando una puerta abierta a una eventual negociación diplomática, porque esto del 9 de mayo es algo que dice Orbán de Hungría, pero que desde Rusia nunca lo han confirmado ni desmentido. Hay que decir algo, que esto que el Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, le comentó al Papa Francisco que el 9 de mayo se terminaría la guerra, o Rusia daría por acabada la guerra, no es algo que nos enteramos ahora por Víctor Orbán. Hace un mes atrás el diario La Stampa de Italia lo publicó. Sí. Como que es una información que venía incluso de los servicios de inteligencia estadounidenses. Que el ultimátum que le dio las Fuerzas Armadas, el Kremlin, digamos,
a Vladimir Putin para su guerra o su decisión de invadir Ucrania, termina el 9 de mayo. Si el 9 de mayo los resultados que pudo haber obtenido Vladimir Putin serán quedarse con una parte del sur de Ucrania, todas las salidas al Mar Negro, que puede ser como un empate y retirar las tropas, esto sería parte o tener la palabra de que creo que Zelensky está dispuesto a hacerlo, creo que lo ha hecho público, de desistir de que Ucrania ingrese a la OTAN, darían por terminada la guerra. Esto es algo que se viene diciendo desde hace más de un mes, no es que lo dijo el Papa ahora. Ahora se lo confirma, como decís vos, ni más ni menos que el primer ministro de Hungría, un hombre muy cercano en relaciones internacionales y políticas a Putin. Por lo tanto, le da un carácter de mayor seriedad a esa información. Sí, hasta ahora la inteligencia norteamericana ha acertado bastante con respecto a las intenciones de Rusia. De hecho, no sé si te acordás, en febrero, antes de que Rusia invadiera, la inteligencia norteamericana ya había avisado, por lo menos a su gobierno, de que era muy probable que eso sucediera, y por eso el gobierno de Biden había tomado la determinación de, mientras negociaba con Moscú para evitar un ataque, hacer públicas todas las negociaciones, pese a que Rusia no quería. ¿Por qué? Porque en la Casa Blanca desconfiaban de Putin y tenían la información de que Putin a fin de febrero iba a atacar. Bueno, muy bien. ¿Te quedó algo en el tintero de política nacional? Yo tengo viste que hablamos de Cristina, que dividió el bloque en el Senado para quedarse con el consejero de la magistratura. Sí. Bueno, Massa muñequeó recién, hace minutos nada más, tomó una decisión para bloquear el tratamiento de la sesión especial de la Cámara de Diputados para la boleta única. ¿Qué hizo Sergio Massa? Convocó para el próximo jueves, día que se autoconvocaba la oposición con quórum propio para tratar en sesión especial una ley que imponga la boleta única en las próximas elecciones. Massa convocó una sesión con una serie de proyectos que tienen que ver con la economía productiva para las 11 de la mañana. Una sesión convocada por la presidencia de la Cámara, por lo tanto ya no es una sesión especial, sino es una sesión ordinaria. Con lo cual, de conseguir el quórum, Sergio Massa, hay que ver si lo consigue, si consigue el quórum, retrasaría o pospondría la sesión especial que tiene preparada la oposición. Yo te tengo algo que me quedó en el tintero económico, que es una buena noticia desde el punto de vista del sector de los negocios, empresarial, del mundo tecnológico. Hay una academia de programación que se llama Henry, de hecho hemos entrevistado a la cofundadora en este programa, que enseña a programar gratis. En realidad es un acuerdo de ingresos compartidos. Vos te recibís, aprendés a programar lo que quieras y cuando conseguís tu primer trabajo, un porcentaje de tus ingresos va a pagar la educación que cursaste gratis. Es un poco para que la gente se inserte en el mundo tecnológico y adquiera trabajos bien remunerados en ese sector. Bueno, hoy anunció esa academia que levantó una inversión de $10 millones y que va a poder ofrecer más cursos a argentinos que quieran meterse en el mundo de la tecnología. Una buena noticia desde el punto de vista Una buena noticia que tiene económico. Un lema para vender la idea. Si tenés 16 años y no sabés o no estudias programación, podés llegar a ser un analfabeto en el futuro. Totalmente. Digamos, si no sabes programación, podés ser considerado un analfabeto en el mercado laboral que se viene para esta generación. Y es un sector que en la Argentina tiene pleno empleo y altos salarios. Así es. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana a las 21 horas aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por estar ahí. Chau, hasta mañana.